Bienvenidos una vez más, bendiciones para todos, pero les quiero hablar de la paternidad de Dios, porque muchas veces nosotros dudamos de que somos hijos, dudamos de ese Padre, pero Dios en realidad es el mejor Padre. Nosotros como padres no somos nada de lo que es Dios como Padre para nosotros. Dios nos dio padres terrenales, pero nos falta mucho por ser capaces de ser verdaderos padres, porque no podemos hacer todo lo que Dios como Padre, Él es el verdadero Padre. Por eso Jesús dijo, no digas a nadie Padre aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ese es el verdadero Padre que tenemos y el mejor de todos. Pero no le conocemos, no le entendemos, no le obedecemos, no le creemos. Y hay muchos de nosotros que nos falta para sentirnos con esa plena seguridad quién es nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces solo quiero darles unos versículos que vamos a ir viendo, porque es un tema muy amplio, con muchas citas bíblicas, para que nosotros podamos ir estudiando y meditando en cada versículo para llegar a entender un poquito, porque es mucho, nos falta mucho que aprender y de conocer. Dice la palabra que podemos llamar a Dios Padre nuestro porque somos adoptados. Fuimos adoptados, pero a la vez fuimos engendrados en Él para ser hijos verdaderos. Dios nos llama y nos adopta, como cuando ustedes vienen y dicen, las parejas que no tienen hijos, ellos buscan una manera de adoptar a un niño, pero en sí no lo dio a luz esa mamá. En sí ese papá no lo engendró. Solo van y hacen todos los trámites y le dan su nombre y su apellido y lo reconocen, le dan parte de su herencia que le corresponde como hijo, pero en sí no lleva su sangre. Así fuimos llamados todos. Pero luego él dice, bueno, los adopto como mis hijos, pero yo quiero engendrarlos, que lleven mi propia genética, hacerlos verdaderamente mis hijos, y es allí donde el papel del Espíritu Santo actúa en nosotros a través de la palabra y somos engendrados, como dice Juan 1:13, que no fuimos engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo, a través de la palabra. Cuando le dijo a Nicodemo el Señor Jesús, tienes que nacer de nuevo, por el agua y por el Espíritu. El agua, que es la palabra, y el Espíritu, que es el que hace y ejecuta el poder de Dios en nosotros, para que seamos engendrados en Cristo, para ser nuevas criaturas. Pero para eso tenemos que tener un conocimiento, ir buscando cada día entender esta palabra, y sobre todo a mí me encanta proclamar. El proclamar es que nosotros vamos a repetir lo que ya está escrito. Como yo digo que oigan, porque yo creo, yo no sé, la palabra no lo dice, pero ese es mi propio pensamiento y se los comparto. No vayan a decir que Lucy dijo que dice en la Biblia, porque no lo dice. Sino que es mi propio pensar de que cuando nosotros hablamos, estamos rodeados de seres espirituales, porque vivimos y habitamos en un mundo espiritual que es real. No lo vemos, pero es así. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos, hay miles de enemigos ahí viendo qué hablamos y escuchando qué hablamos. Entonces por eso es que hay que proclamar la palabra para que ellos escuchen, y esta palabra no la resisten, porque esta palabra para ellos es espada que los descabeza.
Entonces, cuando nosotros proclamamos la palabra escrita, ellos están escuchando y no la resisten, huyen. Entonces, vamos a meditar en la paternidad de Dios, en ese poder, en ese amor que sabemos de que Dios es amor y ese es el mejor y perfecto amor. Y nosotros tenemos la bendición, el privilegio de ser hijos. Quizás nos falta conocer mucho de esta palabra, pero le pido al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento y que nos abra el conocimiento para poder profundizar. Dice que como fuimos adoptados en su familia, cuando Dios nos llamó, cuando me llamó a mí, Él me adoptó, me hizo parte de esa familia, pero aún todavía yo no había sido engendrada. Es como cuando traen a un niñito y te lo dejan a tu cuidado y tú lo adoptas, pues es mi hijo, pero aún todavía no. Entonces dice que cuando nosotros fuimos llamados y adoptados a su familia como sus hijos, pero luego después somos engendrados. Este es el principalmente un concepto del Nuevo Testamento. Mientras que el poder y la divinidad eterna de Dios son manifiestos en la creación y generalmente en el Antiguo Testamento dice que se nombra al Padre pocas veces. Se da a conocer como Padre muy pocas veces en el Antiguo Testamento. Dice que se revela más claramente en el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que el Padre, Dios Padre, en el Antiguo Testamento se mostraba como Dios, como el gran yo soy. Se dio a conocer como Padre, pero no como ya cuando vino Jesús, vino a dar a conocer al Padre, a dar a conocer realmente en sí la naturaleza, la bondad, el amor de Dios Padre, porque nadie le conocía así, tal como se conoce ya en el Nuevo Testamento después de que vino Jesús. Por eso dice que en el Antiguo Testamento se menciona pocas veces, solo se menciona 15 veces, dice, en el Antiguo Testamento como Padre. Más que en el Nuevo Testamento se menciona 254 veces. ¿Por qué? Porque es Jesús dando a conocer al Padre, al Dios verdadero, a ese Padre que nosotros tenemos, pero que no le conocemos en sí. Estamos aprendiendo a conocerlo. Entonces yo quiero que para esto nosotros tenemos que saber realmente, dice que la palabra Padre viene de una palabra griega, que quiere decir pater en griego, pero el significado dice que es nutridor, protector y defensor. Todo eso es Dios para nosotros como Padre. Y les decía que nosotros humanos podemos ser padres y podemos ser buenos, pero nada podemos hacer de lo que Dios puede. No somos nada de lo que Dios es para nosotros como Padre, porque nosotros sí podemos proteger a nuestros hijos, podemos darles alimento, pero en ciertos momentos hay situaciones que no las podemos hacer. No está a nuestro alcance ni nuestra capacidad el poder de hacerlo todo como Dios para con nosotros. Y Dios Padre dice que es el que nos da la verdadera paternidad, la verdadera cobertura, la verdadera vestidura. Y para eso quiero yo que vamos a leer Lucas 15:11 al 32. Cuando lo tengan me dan un amén. Lucas 15, versículo 11 al 32. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo, que muchas veces la sabemos de memoria. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice:
También dijo, esto es Jesús hablando, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Les decía que nosotros como padres no nos comparamos a ese amor de Dios, porque nosotros nos cansamos y a veces renegamos y a veces decimos, ya no, basta ya, ya es suficiente lo que hizo mi hijo, no quiere nada, ya no le voy a decir nada, o corregimos o tomamos ciertas actitudes diferentes. Pero Dios es amor. Dice que ese es su carácter, que lo caracteriza de una manera tan especial, ese atributo del Señor de ser el amor perfecto, ese amor eterno, ese amor que es inagotable. Su paciencia igual. Su fidelidad no digamos, ese poder no digamos. Él dice que el hijo pródigo salió, se malgastó, pero eran 2 hijos. Pero el uno se fue y malgastó, como muchas veces lo hacemos nosotros. Conociendo a Dios, nos alejamos de Él. O estamos allí, pero no reconocemos
realmente quién es nuestro Padre. No tomamos lo que Dios tiene, como le dijo al hijo mayor, ¿no? El menor reconoció quién era su padre y reconoció que lejos de él no podía hacer nada, que le iba mal, que no tenía nada, que cayó a lo más bajo, estaba desnudo completamente, porque lo primero que hacen es vestirlo, calzarlo, ponerle anillo y hacer fiesta. ¿Por qué? Porque Dios se goza, porque nosotros somos hijos y Él nos ama de tal manera de que no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, pero quiere que le reconozcamos y le conozcamos realmente como ese Padre bueno, que tengamos la confianza y que tengamos la plena seguridad que somos hijos, y un hijo entra y toma lo del papá. Nosotros como hijos llegamos a la casa de nuestros padres, entramos a la cocina, a la refri, a lo que hay, y agarramos, ni a veces ni pedimos. ¿Por qué? Porque son nuestros padres. Tenemos aquella plena seguridad que no nos van a negar nada, que no van a decir, bueno, ¿y este por qué tan confianzudo y viene y agarra? No podemos entrar a otra casa y irnos de largo a los cuartos, a las habitaciones, ni ir a la cocina a destapar ollas, ni abrir la refri y tomar lo que hay en la refri. Pero en la de nuestros papás sí. ¿Por qué? Porque reconocemos que es nuestro papá y que tenemos derecho como hijos. Pero también eso es cuando también tenemos esa confianza con nuestros padres y hemos sido esos hijos no rebeldes también. Pero aún así, cuando ya en el caso de estos dos hijos, Dios, Él es un Dios que nunca deja de ser padre. Nosotros como padres, cuando un hijo se porta mal, decimos no se lo ha ganado, no se lo merece. Pero Dios es amor y Él dice, bueno, aunque haga lo que haga, Él sigue amándolo y sigue viéndolo, aunque de lejos, porque dice que lo vio de lejos, lo miraba de lejos, porque no era que Dios estuviera lejos de Él, sino que era Él el que se había apartado del Padre, porque nosotros somos los que tomamos la decisión de irnos lejos y dejamos esa cobertura, dejamos esa casa, dejamos echamos a la, como digo yo, esa paternidad, porque nos creemos que no somos dignos cuando pecamos, cuando fallamos, como el hijo pródigo, decía, yo no soy digno, no me merezco, pero aunque sea como uno de tus jornaleros, tómame. Pero Dios no le dice. Dice, ahí donde está el 18, dice, volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Pero me gusta mucho los que sigue, dice, cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre lo llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagan una fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Amén. Esa versión habla más clara. Es que yo lo que veo en esta palabra es de que Dios nunca deja de ser padre.
Aunque nosotros andemos más perdidos que saber qué, Él sigue pensando en nosotros y sigue creyendo y confiando en nosotros de que vamos a regresar. Pero cuando no regresamos, en esa versión dice, lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque Dios trabaja, Él es un Dios trino y trabaja en unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le traía este tema, ¿por qué? Porque me llamó la atención la paternidad, de que nosotros muchas veces estamos orando por personas que andan, que no quieren nada. Y nosotros pensamos, no, ya no hay esperanza para él. No quiere nada. No le entra nada, dice uno. Aunque se le diga, mire, no quiere nada. En vez de acercarse, se está yendo más lejos. Lo vemos más lejos, más lejos. Pero Dios es amor. Y nosotros no tenemos que cansarnos de orar por ellos. Porque si nosotros con nuestra boca, que en nuestra boca hay poder y autoridad, como hijas, como hijos, porque si estamos orando, es porque creemos de que Dios los va a sacar de allí, aunque estén apacentando cerdos y aunque estén deseando comer de lo que no se come. Y aunque estén allá en el fango, en lo más profundo del fango, del lodo, de ahí Dios tiene poder para sacarlos. Y aunque estén perdidos, Dios tiene poder para encontrarlos. Y aunque estén en un hoyo donde nadie los ve y los escucha, Dios sí los ve y los escucha. Y aunque estén muertos, como dijo, este estaba muerto y ha revivido, ha vuelto a vivir, dice él. Entonces yo tomé este tema para traerlos esta palabra esta mañana, porque tenía otros allí. Tenía un tema que se llama el verdadero discípulo, el poder de la sangre de Cristo. Otro, la palabra profética, pero yo, bueno, les voy a abrir mi corazón y les voy a decir de que yo estaba indecisa. Dios, ¿qué digo? ¿Qué hablo? No sé, Señor, y me preocupo cada vez que voy a dar un tema que no sé qué decir. Y yo le estaba contando a Astrid que hoy en la madrugada a las 2 de la mañana me levanté a orar y le decía, Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué doy? Es que no sé de qué hablar. Y yo, pues, no vi nada, ni escuché nada, ni nada. No me venía nada por qué decidirme. Pero luego, después de que oré, ya como a las 4 y ya casi las 5, me quedé dormida como unos cuantos minutos porque a las 5 me levanto a veces a cocinar. Y estoy con aquel pensamiento de que tengo sueño y que me tengo que levantar y que me puedo dormir y me voy de largo y no siento la hora que me tengo que levantar. Pero me dormí unos minutos y empecé a soñar que alguien decía que tenía frío y que no tenía con qué taparse. Y yo les dije, pero si yo aquí tengo, a ver, y miraba que alguien sacaba una sabanita, no sé cómo dicen en sus países, una cobija, le digo yo le digo poncho, los mexicanos se ríen de mí porque digo ponchos, edredones y todo. Entonces yo dije, pero si yo aquí tengo un montón de ponchos y edredones, aquí hay, a ver, aquí esa está muy chiquita, y yo sacaba un montón de ponchos y edredones, lleven, aquí hay bastante, tápense. Entonces dije yo, pues cuando no tenemos la paternidad de nuestro Padre Celestial, estamos como desprotegidos. No tenemos el abrigo, porque ¿qué dice la palabra? Que el que habita al abrigo del Altísimo, allí mora bajo su sombra. Él nos cubre con sus alas y nos abriga con sus plumas. Entonces, cuando no tenemos a Dios, no lo conocemos como Padre, estamos desprotegidos, no tenemos ese abrigo. No tenemos esa sombra, no tenemos ese refugio. Y Él es
todo. Por eso les decía al principio que es nutridor, protector, defensor. Él lo es todo para nosotros. Y sobre todo es ese amor inagotable, es esa fidelidad eterna que no tiene principio ni fin. Aunque estemos hasta allá abajo, como les decía, de allí Dios, para Él no hay nada imposible. Y este tema me llamó más la atención porque nosotros muchas veces, yo me pongo en ese número 1, que no entendía el por qué Dios es trino. Y yo le decía, Señor, háblame. ¿Qué parte es el Padre y qué parte es el Hijo y qué parte es el Espíritu Santo? Porque yo le daba la vuelta y yo decía, ¿cuál será la cabeza? Es el Padre, el Hijo es el cuerpo y el Espíritu Santo. Y me quedaba yo dándole vuelta y cómo operan, cómo trabajan. Ellos trabajan en conjunto, pero es un solo Dios, porque la palabra de Dios dice que es un solo Padre, un solo Dios, un solo Padre y un solo Espíritu. Y Dios es Espíritu. Por eso no le vemos, porque Él es Espíritu. Entonces, pero eso se encarnó y se hizo hombre en Jesús y habitó entre los hombres y nos manifestó ese amor y ese poder que hay en Él. Entonces, aquí tengo yo, dice, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son las tres partes o personas de Dios, pero que están unidas porque son uno solo. Y entonces actúan como uno solo. Pero para poder comprender este concepto de Dios, que son tres partes y es uno solo, dice que el Padre es el cuerpo, Jesús es como la mano derecha y el Espíritu Santo es como la mano izquierda. Entonces, ellos operan. ¿Recuerdan aquel versículo que en este momento no sé, pero sé que está en Proverbios, cuando dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, porque Jesús está a la derecha, porque Jesús es la mano derecha? Y dice, hay otra, dice que en la mano derecha hay vida y en la izquierda riquezas y gloria. Está en Proverbios, no recuerdo en este momento qué versículo es, qué capítulo es, pero sí está en Proverbios. Entonces, meditando en esta palabra, les comparto este pensamiento para que lo busquen y lo estudien ustedes, porque este tema es muy amplio y profundo. Pero volvemos al tema del hijo pródigo. Hagamos de cuenta nosotros, pongámonos en el lugar del hijo que no se apartó del padre, que obedecía. Y pongámonos en el lugar del que estaba allá, que se fue, que se desperdició todo, que era malagradecido, que fue ingrato, que era todo rebelde. Como pongámonos en ese lugar de este hijo pródigo que lo dejó todo y que estaba allá, pero allá él volvió en sí. ¿Por qué? Porque yo creo que la misericordia de Dios no se acaba, el amor inagotable de Dios no se acaba, y aunque alguien esté allá, Dios está pensando y está pendiente de él. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Que Él ama al pecador y no quiere la muerte del pecador. Aborrece el pecado, pero no dice que aborrece al pecador. La palabra de Dios dice que Jesús vino, ¿por qué? Por los perdidos. Él vino a dar vida porque Él es vida. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros.
porque quizás nosotros no hacíamos lo que quizás estos hombres o mujeres estén haciendo, pero hacíamos otras cosas que éramos merecedores de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso él dice, este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y le hemos encontrado. En la versión que yo tengo, que es la Valera, no dice así, pero la que leyó Lili me llama la atención porque dice, lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque habla que ahí trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de nuestro clamor, de nuestras oraciones, Dios es amor, Él está pendiente, no quiere que muera el pecador, pero nosotros formamos parte de esa familia espiritual, de esa familia. Como hijos de Dios, tenemos que estar seguros que cuando oramos al Padre, que es nuestro Padre, Él nos oye y está atento a nuestras súplicas. Y que nos va a responder porque Él así nos ha prometido. Entonces, sintámonos, como dice creo que es en Hebreos o en Efesios, donde dice que entremos, Hebreos creo que entremos confiadamente al trono de la gracia. Como quien dice, Padre, aquí vengo y tomo de tu gracia, tomo de tu pronto auxilio y tomo de tu socorro para esta necesidad que estoy pasando. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y llevamos a nuestros seres amados y los llevamos allí, Dios va a derramar gracia y los va a socorrer. Nada más que hay algo muy importante que yo quiero agregar a este tema. Es que nosotros como hijos tenemos que estar seguros y convencidos que Dios lo puede hacer todo, que no hay nada imposible. No hay que dudar de ese amor, no hay que dudar de ese poder, no hay que dudar de esa gracia, porque nadie es salvo por obras. Ni nosotros ni ellos que están allá. Nosotros creemos de que porque nosotros estamos perseverando, sirviendo y que oramos y que leemos la palabra, somos más merecedores y que el que no está haciendo nada no merece nada. Pues yo creo que dice la palabra que dejó las 99 y se fue por aquella que estaba por allá descarriada. ¿Por qué se fue? Se perdió, se dejó engañar, se dejó seducir, se dejó atrapar. ¿Por qué no siguió el grupito de las 99? ¿Por qué dejó el pastor? ¿Por qué no escuchó o no obedeció la voz del pastor? Se fue. Entonces desconocemos la causa, pero cual sea, Dios es todopoderoso, nuestro Padre es bueno. Entonces, nosotros sabemos que Dios sigue trabajando porque Él no ha cambiado. La palabra nos enseña en este tema del hijo pródigo, de esta parábola del hijo pródigo, de que Dios dice que aún de lejos lo vio ir y corrió hacia Él, lo abrazó, no lo rechazó. No dijo, bueno, hijo mío, ¿por qué te gastaste todo? Pues ahora mira cómo sales, cómo te las arreglas, ya te gastaste tu herencia, ya no tenés nada, ya no tengo nada que darte porque ya te lo di todo. Pero Él no le dijo así, ni por qué vienes sucio, y por qué. Él dice que lo abrazó y lo besó tal como iba este hijo pródigo. Imagínense cómo iba, si estaba apacentando cerdos. Esa comida de los cerdos comen de todo. Podía estar maloliente. Estaba de todo asqueroso. Por eso yo a veces digo, yo me quebranto cuando yo digo, Señor, nosotros no sabemos amar. Yo no sé amar. Yo no puedo amar. Porque yo no tengo ni estómago, ni tengo valor de abrazar a alguien que esté súper asqueroso.
Y Dios sí. Porque su amor es perfecto. Es más fuerte. Hay una palabra que dice que es más fuerte el amor que la muerte. Porque Jesús se entregó y murió por amor. Pudo más el amor que la muerte. Entonces nosotros realmente muchas veces desconocemos el propósito de Dios, desconocemos ese amor, ese poder de Dios y nos cansamos y nos desgastamos muchas veces, oramos y luego decimos, no, pero es que no quiere nada, no, es que cuándo, es que cómo, pero cómo lo va a hacer si no quiere nada, no quiere escuchar. Para Dios no hay nada imposible, para Él un abrir y cerrar de ojos es suficiente para hacer un milagro de aquellos que nos dejan a nosotros deslumbrados. Dice que tengo aquí maneras para comprender y conocer la paternidad de Dios. Dios se revela, dice, a sí mismo en muchas maneras. Por eso es tan importante que nosotros, primeramente, leamos la palabra. Porque es así como conocemos a Dios. Allí nos va a hablar Dios a través de la palabra, a través de esos profetas que están ahí en la palabra. Y Dios se da a conocer de muchas maneras a nosotros. Muchas veces pensamos de que Dios habla, no, pues Señor, tú me vas a hablar solo a través de un siervo tuyo, un profeta que nosotros vemos y lo podemos escuchar y lo podemos tocar. Y decimos, andamos buscando que se nos dé una profecía. Y caemos en ese error. Cuando Dios, Él tiene muchas maneras como darse a conocer a nosotros. Y la primera es a través de la palabra escrita. También dice que Jesús reveló la verdadera paternidad de Dios Padre mientras estaba aquí en la tierra, especialmente con su ejemplo de amor, con la unidad y con la autoridad que él ejercía. Y eso lo vemos en Juan 14, 6 al 11, cuando él, si quieren lo anotan y lo leen, pero les voy a dar solo los versículos para que ustedes para darles más así como. También dice que Dios, nuestro Padre, nosotros como padres humanos no somos nada de lo que es la muestra del amor del Padre en Dios, que Él es el perfecto, porque nosotros somos imperfectos, pero Él nos dio padres terrenales, carnales, para manifestar un poquito y le fuéramos conociendo, identificando en Él y reconociendo a Dios como Padre, y para que podamos entender un poco de lo que es el amor de Dios, porque no es todo un Padre terrenal. El hombre es imperfecto, el hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre puede abandonar, porque ¿cuántos padres abandonan a sus hijos? ¿Cuántas madres abandonan a sus hijos? Entonces, pero él quería dar a conocer un poquito del reflejo del amor de Padre a través del hombre, de la mujer. Pero dice que Dios es el autor de la verdadera paternidad. Él es el verdadero Padre. Y eso lo encontramos en Efesios 3, 14 al 15, para que vayan anotando. Las citas bíblicas. Dice que en los padres humanos se refleja parte del amor de Dios, algo del amor de Dios, porque no es todo, como les decía, ¿verdad? Porque nosotros como padres nos cansamos y podemos ser injustos, porque muchas veces, yo recuerdo cuando nosotros éramos muchos hijos y cuando uno hacía alguna travesura nos pegaban a todos.
A veces le pegaban al que no tenía la culpa por ser el mayor. ¿Qué culpa tenía de ser mayor? Entonces caen en injusticia. Pero a Dios no se le puede ocultar nada. No podemos, como decía mi mamá, ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Entonces, parejito a todos. ¿Quién fue? Nadie decía soy yo. Entonces, como nadie decía soy yo, a todos nos caía. Ahí pagaban justos por pecado. Entonces, nosotros cometemos errores y fallamos como padres. Mas él no. Por eso es que dice que se algo de Dios en los padres humanos. No todo algo, pero él puso padres humanos. El Espíritu Santo es un don de Dios, el Padre, para nosotros, y nos revelará a Dios. A través del Espíritu Santo nosotros vamos conociendo la paternidad de Dios Padre, porque Él es el que nos da a conocer, Él es el que conoce a Dios Padre. Por eso el tema del Espíritu Santo a mí me fascina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ayudándonos a nosotros a entender y a conocer. Entonces, a veces somos hijos y nos sentimos solo nosotros con el derecho. Y el que está fallando, no tiene derecho. Solo nosotros. Entra en nosotros egoísmo, como vemos el hijo que estaba ahí, le dice, todo el tiempo he estado contigo, te he servido constantemente, nunca me he ido de la casa, te he estado aquí toda mi vida y no me has dado nada. Y así muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Yo hago todo bueno, no fallo, no peco, no estoy tratando la manera de hacer todo, de cambiar, de hacerlo mejor las cosas. ¿Y qué tengo? Yo cada vez me va peor. O no tengo nada. Otros que están mal tienen de todo, les va bien y están bien. Yo así pensé una vez y me quejé con Dios. Yo le dije, yo que te sirvo, yo que te busco, yo que trato la manera de hacer las cosas bien y mis hijos no quieren nada contigo. Y otros que los papás son un desastre, son borrachos, y sus hijos son buenos hijos. Así hablé yo una vez, llorando, y me quejé con el Señor. Yo les he enseñado, yo les he hecho aquí, me pongo de ejemplo porque esta palabra también es para mí. A la primera que señala es a mí. Porque yo también cometí ese error de quejarme, porque somos buenos para quejarnos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué solo a mí? Pero realmente Dios nos habla de muchas maneras. Y primero nos dice, pues, que nosotros somos ese portal. Somos la sal, somos la luz, somos la levadura. Para que todos los que están alrededor nuestro sean alcanzados. Ese es el propósito. Y a veces va más allá, que no alcanzamos a entender la dimensión de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero Él comienza por nosotros, porque me gustó eso que dice, que leyó Lili, que dice, volveré a mi casa. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos la casa y nos vamos cuando pecamos. ¿Por qué? Porque la verdadera casa es la casa de Dios, pero no es esa iglesia que nosotros llamamos el templo, esas 4 paredes, es en sí nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra verdadera casa. Y el pecado no nos permite estar allí en casa, porque el pecado separa, divide, y nos saca de esa cobertura. Entonces, pero cuando alguien peca, Dios, no crean de que Dios lo desechó de una vez y dice, no, ya no lo voy a perdonar, aunque venga aquí, como decimos nosotros. A veces, aunque me pida perdón de rodillas, ya no lo perdono. Ya no lo recibo, ya no lo acepto. Le voy a decir sus 4 verdades y que se vaya por donde vino.
Pero Dios no, Él dice que está esperando con amor, con paciencia, viéndolo de lejos y esperando que llegue. Y yo creo que nosotros no tenemos que ser egoístas como este hijo que le dijo, este es tu hijo, ¿por qué haces fiesta? ¿Por qué le embatas ese becerro? ¿Por qué le cambiaste, le pusiste vestiduras? ¿Por qué le cambiaste calzado? ¿Por qué le diste anillo? ¿Por qué haces todo esto? Invitas y haces, y yo no, ¿y yo a dónde estoy yo? Pero algo que me gusta porque le dice, hijo, tú has estado conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Todo lo que Dios hizo, que es de Dios, porque la palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él y es de Él. Lo hizo Dios para nosotros, sus hijos, porque Él es un Dios perfecto. Él hizo todo lo que necesitábamos para después ponernos a nosotros. Él sabe de qué cosas íbamos a tener necesidad y las preparó, así como nosotras. Yo me identifico un poco porque las madres, vamos a hablar de las madres, cuando estamos embarazadas, desde que sabemos que estamos embarazadas o cuando queremos un hijo, desde bien antes, ¿qué hacemos? Empezamos a comprar cositas para bebé. Todo lo que miramos ahí, esto me va a servir al bebé, esto es para el bebé, esto es para el bebé. Y vamos preparando todo. Salimos a un lugar y lo primero que pensamos es en el bebé y todavía no ha nacido. Todavía solo está en la mente que queremos un hijo y ya estamos preparando algo para cuando nuestros hijos vengan. Y Dios así lo hizo. Por eso es que somos el reflejo de un poquito de lo que Dios. Porque Dios antes de formar al hombre hizo todo lo que el hombre necesitaba y después lo puso a él allí. Entonces aquí le dice el papá al hijo y le dice, todo lo mío es tuyo. Pero este hijo, este hermano tuyo, vamos a ver, ya me perdí, estaba la palabra esta. Donde él le dice que, al final, donde le dice, tu hermano ha venido y tú, no. Aquí, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, porque todo lo que nosotros tenemos es porque es de Dios, Dios nos da. Dios nos da las bendiciones y muchas veces las derrochamos, las desperdiciamos, las malgastamos, digo yo por allí. Y le dice que te ha consumido tus bienes con ramera y has hecho matar el becerro gordo. Pero el papá le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Como quien dice, ¿por qué te preocupas por lo que él se gastó y se derrochó? Si tú tienes, porque todo lo que yo tengo es tuyo. Si no lo tomas es porque no quieres. Muchas veces así estamos nosotros, viendo que a otros, aunque hagan y deshagan, les va bien, y nosotros que estamos bien, supuestamente, nos va mal. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos ni los derechos, no reconocemos, todavía no hemos conocido la verdadera paternidad de Dios hacia nosotros, la bendición que tenemos de ser hijos, los derechos como hijos, la gracia que Dios ha derramado para nosotros, su fidelidad, ese amor perfecto. Hablamos del amor de Dios, pero muchas veces no entendemos ni comprendemos la magnitud de esa palabra amor. Y él le dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, ¿quién necesitaba más? Era el que estaba perdido, el que estaba muerto, que el que estaba en casa. El que está en casa lo tiene todo, si no lo toma porque no quiere, porque no cree, porque no arrebata, porque no se apropia de lo que le pertenece. Y por eso les decía que nosotros como hijos tenemos que identificar
cada palabra y cada vez que hablemos con la palabra escrita, proclamemos la palabra para que todas las cosas que tenemos derecho las obtengamos, pero siempre y cuando no saliéndonos de lo que Dios quiere, porque verdaderamente, pues decía que muchas veces decimos que somos hijos, pero realmente no estamos allí donde Dios quiere. Como le dijo a tú siempre estás conmigo. El que está allí tiene derecho de tomarlo de lo que es de su papá. Todo lo del papá es de él. Pero luego a veces nosotros queremos de que al que está haciendo lo malo, pues que le vaya mal. Pero Dios no, porque Dios Él es el Padre perfecto. Ese Padre amoroso, ese que es lento para la ira y grande en misericordia. El que tiene el poder para deshacer todo lo malo en nosotros y hacernos de nuevo, para traernos a Él. Por eso yo les decía que nosotros, como hijos, como los que estamos creyendo por un milagro a favor de aquellos hombres y mujeres que están alejados de Dios, y estamos orando todos los días en este grupo de oración y en los secretos, en la intimidad, en los momentos de oración que lo hacemos solos. Es de creer y declarar de que aunque estén perdidos, Él los va a encontrar. Que aunque estén allí escondidos en lo más oculto, que aunque estén cautivos, que aunque estén muertos, Él tiene el poder para darles vida. Pero nosotros, los que estamos clamando, tenemos que ponernos ahí sí que en posición de hijos, alineándonos a la voluntad de Dios, no saliéndonos de la cobertura de Dios, limpiándonos cada día más y sometiéndonos más a Dios para que ellos alcancen la salvación y la libertad por la cual nosotros estamos orando. Porque Dios a eso nos ha llamado. A eso nos ha llamado Dios, no a que veamos el error o lo que ellos están haciendo, lo malo y lo malo, solo viendo lo malo y lo malo. No, tenemos que ver también que vale la sangre de Cristo, porque Cristo murió por aquel más vil pecador, por aquel que es necio, como dicen allí en Corintios, creo que es alguien que lo pudiera buscar, creo que es en Primera de Corintios, no recuerdo el versículo donde dice que por lo más vil, por lo más necio del mundo, por lo menospreciado. Entonces, cuando leemos esa palabra, a mí me impacta, porque yo digo, nosotros creemos que Dios ama solo a aquellos que están allí, obedientes, ahí buscándole, sirviéndole. No, Dios ama, porque dice que todos íbamos a la muerte. Todos éramos merecedores de muerte, merecedores de ser crucificados en esa cruz. Pero Él dijo, no, yo tomo el lugar de ellos. Yo pongo mi vida por ellos. Este tema, pues, es muy largo, pero le voy a dejar algunos versículos para que ustedes lo vean como Dios trabaja como Padre. Él tiene el poder de enviar a sus mensajeros, a sus ministros, allí donde está ese hombre, esa mujer, ese hijo que está en desobediencia, que está en pecado. Solo no los matemos más nosotros, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que ya no merece nada, ya no voy a orar por él porque no escucha. Es que a veces decimos, es que parece piedra, pero si Dios dice que hasta las piedras las quebranta, Él deshace
puede hacer nuevos corazones, puede hacer nuevos pensamientos, lo puede hacer nuevo todo. Para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es no cansarnos de creer, de declarar, de proclamar el poder y la grandeza de Dios. Créanme que a veces yo me pongo a pensar que muchas veces solo miramos el problema y la necesidad y decimos, ay Señor, es que mira esto y mira, en vez de ponernos a declarar el poder de Dios, el amor y la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Él no se ha, dice que su mano no se ha cortado. Su poder no es un poder limitado. Su amor no se agota. Su fidelidad es desde la eternidad hasta la eternidad. Porque no es con los que son solo fieles. Él dice, si nosotros siendo infieles, pero Él permanece fiel. Entonces, nosotros pecamos, tal vez no hacemos lo mismo que estas personas que nosotros vemos mal, por los cuales oramos, pero hacemos otras cosas y le fallamos a Dios. Pero como Él dice que Él está ahí para perdonarnos, nos espera, nos tiene paciencia, nos ama. Muchas veces sí, nos corrige porque es Padre, nos disciplina porque es Padre y es parte del amor. Antes de que te pierdas, antes de que te vaya mal, mejor te corrijo para que ya no vuelvas a hacer lo mismo. Te jalo, como dice el Salmo 32, ya te vi, no te vas a esconder de mí, pero te atraigo a mí antes de que te mueras, antes de que fracases totalmente. Entonces, ¿qué hago? Te atraigo a través del proceso, a través de las cosas que vivimos y nos atrae a Él. Y dice, bueno, tú sos el indicado. Muchas veces lo que les decía, nos quejamos porque desconocemos que somos la persona que Dios vio y era el corazón perfecto que Dios andaba buscando para salvar una familia, una nación. No había nadie más. Fuimos nosotros. Hay gente que, toda una familia perdidos y hay uno que se levanta. ¿Por qué? Porque Dios puso la mirada en él y dijo, tú eres ese corazón perfecto que ando buscando. Tú eres el indicado para que se levante esta familia, para rescatarlo, porque a través de ti voy a dar a conocer mi poder, mi amor y mi misericordia a favor de toda tu generación. A mí me encanta Isaías, ese libro de Isaías, me fascina. Dios hace nuevas todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. No tenemos que tener, a veces el enemigo pone duda, pone temor. Y nos entra temor, porque creemos de que porque está este hombre o esta mujer en un pecado, va a morir allí en el pecado. Va a morir si nosotros nos dejamos de clamar. Si dejamos de señalarles y decirles, bueno, Dios está esperando, Dios te ama, Dios está esperando que tú te levantes. Y yo declaro en el nombre de Jesús que te vas a levantar, porque yo lo creo. Y como yo lo creo, yo sé que Dios lo va a hacer, porque Dios dice que si nosotros nos acercamos a Él, que nos acerquemos creyendo que Él puede hacer lo que estamos pidiendo, sin dudar. Pero la duda, ¿qué hace? La duda nos impide recibir el milagro, porque Dios no hace milagros en alguien que tenga dudas, en aquel que no cree. Por eso cuando ustedes ven que Jesús dijo que sanó a un joven, que su papá lo había llevado con los discípulos y no habían podido echar fuera el demonio, y era atormentado, que lo quería matar, decía el hombre, el papá. Y ya lo había llevado a los discípulos y no lo habían podido liberar, y luego lo llevan a Jesús. Y Jesús como que se enoja y dice, ¿hasta cuándo?
y reprende al demonio pero antes le dice de que si crees, le pregunta al papá que si cree, y el papá se vio confrontado y le dice, ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué los discípulos no habían podido echarlo fuera? Porque había incredulidad en el papá. Y a ellos como que también, yo creo que también les entraba un poquito de duda, que ya habían reprendido muchas veces al demonio y no salía. Pero Jesús, como era Dios, pero también era hombre, pero se mantenía ¿qué? En constante oración y ayuno. Él dice, este género sale solo con ayuno y oración. ¿Qué género? No el demonio, la incredulidad, la duda. Nosotros solo podemos ser personas de fe si nos mantenemos orando, leyendo palabras, ayunamos, vigilamos. Eso nos ayuda a nosotros a ser personas de fe, aprender a entender y a conocer a Dios en su poder, en su palabra, poder a confiar plenamente que lo que pedimos lo vamos a recibir, porque Dios es un Dios todopoderoso. Entonces, Dios dice que nos aconseja. Ese es un padre que nos da consejo constantemente, que nos protege, que nos da descanso, que es paciente, que nos ama, que nos labra y nos poda. Cuando ya somos hijos, ¿qué dice? Que el buen árbol, si da fruto, lo poda, ¿para qué? De más fruto. Por eso de que cada vez nos piden más, es más la carga. Son más las pruebas, porque cada vez que nosotros damos y ve que podemos, nos ponen más. Así de que no nos cansemos ni reneguemos por lo que vivimos y estemos atravesando, porque eso quiere decir que vamos bien. La gente dice, es que cuando salgo de todo esto, no salgo de una para estar en otra. Yo lo dije. Y uno se queja porque uno cree que eso es malo. Pero yo cuando leo la palabra, yo veo de que no es así. ¿Por qué? Porque si nos ponen una carga es porque podemos. Y miran que podemos, nos ponen más, porque puedes otro poquito más, ve por más. Ya pudiste con esto, ve por más, te falta más. Entonces, por eso muchas veces nos sentimos hasta como a veces como agotados y cansados, pero no hay que cansarnos, sino decirle, Señor, tú eres mi fuerza. Me encanta ese versículo que dice, Señor, tú eres mi fortaleza firme y el que hace perfecto mi camino. ¿Por qué? Porque yo mis propias fuerzas se me van a acabar, pero como no peleo con mis fuerzas, sino con las del Señor, le digo, Señor, aquí está esta carga, ayúdame, porque ya entre los dos la carga es liviana. Pero si me la pongo solo yo, sí no voy a poder avanzar, pero ni un paso. Me voy a quedar debajo de la carga. A veces uno quiere levantar algo pesado que le puede más y lo domina la carga. Pero ya con Dios dice, bueno, yo te ayudo. Por eso él dice, mi yugo es liviano. ¿Cómo dice? Mi yugo es liviano y ligera mi carga, algo así. No recuerdo muy bien, solo estoy como parafraseando ese versículo. Pero es por eso, porque Dios toma nuestras cargas. Echemos sobre de él nuestra ansiedad, nuestro afán, nuestra carga. Dejemos que él pelee nuestra batalla. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Cómo peleamos nosotros la batalla? Es en obediencia, en santidad, en integridad. Que día tras día nos levantemos. Señor, reconozco que aquí está esta área de mi vida y ahí en estas áreas me hace falta. Ahí, Señor, empodérate, levántame, dame nuevas fuerzas, que hoy me levante con más ánimo, que a veces no queremos orar, no queremos leer y estamos con aquello que entra en nosotros como cansancio, a veces mucho sueño y no queremos. A mí dice que digo yo, ay Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Padre, pero después digo yo, no Señor, me levanto porque no sé qué vas a hacer en este momento que yo me voy a dormir y por dormilona me vaya a quedar, como dice el refrán aquel que dice, camarón que se duerme,
se lo lleva la corriente. No, no quiero yo ni que me coman, ni que me lleve la corriente, sino yo quiero que el Señor, porque a veces en esos momentos de debilidad, de cansancio, Dios quiere hacer algo y nosotros por nuestra negligencia no logramos que se cumpla lo que Dios quiere hacer, ¿no? Él lo va a hacer, lo puede hacer, pero Él quiere que nosotros seamos ese instrumento, ese canal, que seamos como que llevemos ese poder, que manifestemos, que demos a conocer. Él dice que para eso nos levantó, para dar a conocer su gloria y su poder, su amor y su misericordia. ¿Por qué? Porque el enemigo quizás nos miraba a nosotros y decía, no, este no sirve, este ya lo tengo y toda su familia. Pero dijo Dios, no, te voy a demostrar que este puede, porque es mi poder en él, es mi amor y mi misericordia en él, es mi gloria en él. Lucy, camarón que se duerme, Satanás se lo convence. Pues sí, porque a veces nosotros, me ha pasado, a veces Dios me despierta a 1 de la mañana y digo yo, ay, qué rico el sueño, pero hay frío. Y yo me levanto y me siento y miro de reojo mi cama y mi poncho. Digo otra vez, a la vez se va a reír de mí, porque dice que a los Alfonso les dicen ponchos en México. Pero yo miro, no es a un Alfonso, es a mi poncho, a mi sábana, ese. Y yo lo miro de reojo y yo como con los ojos así todavía digo, ay Señor, y empiezo que a veces no puedo ni pronunciar lo que tengo que decir porque tengo mucho sueño, pero ya luego como que empieza aquello y empieza a fluir y ya cuando vengo a sentir ya se fue el sueño. Entonces yo digo, Señor, no sé qué tú estás haciendo porque no tenemos la capacidad de ver ese mundo espiritual. Y créanme que yo a veces digo, me gustaría ver ángeles, pero no ver cosas feas. Yo quisiera ver como ángeles, pero no cosas feas. Pero desconocemos qué se está moviendo en ese momento que nosotros doblamos rodillas y empezamos a hablar. O en ese momento que le decimos, Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer. En la obediencia hay bendición. Entonces, mis amados y mis amadas hermanas, yo espero haberles ayudado un poco con este tema. Solo les voy a dejar versículos porque es tarea para todos, para que ustedes los lean allí. No se tomen el montón. Miren, yo les podía dar un montón, pero yo sé que es mejor poquito y que lo puedan como asimilar. Y ya despacio ustedes van leyendo un día un versículo y meditan en él. Y pueden buscar otro texto y otro contexto para que lo puedan ampliar más y así tengan un mejor conocimiento de la palabra, lo que Dios les está hablando. Dice aquí que Dios es nuestro Padre perfecto y que nos aconseja. Y eso está en Salmo 73, 24. Que nos protege está en el Salmo 91. Saben ustedes que ese salmo es de protección, es de todo, de liberación y es de todo. Ese salmo es poderoso. Y también lo encontramos en Juan 10, 27, 29. Y luego encontramos que el descanso que Dios nos da, y lo encontramos en Mateo 11, 28 y 29. También es un padre paciente. Y lo vemos en Mateo 18, 26, 27, perdón. Vemos un Dios que es amor eterno, es eterno y perfecto. Lo vemos en Juan 3, 16, que ya se lo saben. Vemos que es un Dios que nos
que nos labra o nos cultiva y que también nos poda para que llevemos muchos frutos. Y está en Juan 15, del 1 al 2. Estamos conociendo lo que es la paternidad, ¿verdad? Por eso les he dado todos estos versículos para que ustedes los lean. También vemos que es un padre justo. Y lo vemos en Juan 17, 25. Es misericordioso. Y lo vemos en Romanos 9, 15. Nos moldea y nos da forma, también lo vemos en Romanos 9, 20, 21. También lo vemos que es un Padre eterno, que no muere, que no falla, que no cambia, porque es eterno. Lo vemos en Romanos 16, 26. Que es un Padre compasivo, segunda de Corintios 1:3. Es un Dios compasivo, Él todo el tiempo tiene compasión de nosotros. También vemos que es un Dios que nos consuela. Segunda de Corintios 1:3 al 4. Amén. Nos bendice con toda bendición espiritual. Miren qué Padre tan bueno tenemos. Dice, es el Padre que nos bendice con toda bendición espiritual, y eso lo vemos en Efesios 1:3. Que es misericordioso y nos da paz. Ya saben que Él dijo, yo les doy mi paz. Y Él es nuestra paz. Dice en segunda de Timoteo 1:2. Él es fiel. Segunda de Timoteo 2:3. Pero aquí va a haber algo que no nos va a gustar. Nos corrige y nos disciplina también. También nos corrige y nos disciplina en Hebreos 12, 5 al 11. También vemos que es un Dios imparcial, es un Padre imparcial, no tiene favoritos. Lo vemos en Primera de Pedro 1:17. Hebreos 12, 5 al 11 es el que nos corrige y nos disciplina, mamita. El que es un Padre imparcial que no tiene favoritos es Primera de Pedro 1:17. Es un Dios que nos provee. Lo vemos en Primera de Pedro 5:7 y Mateo 6:33. Es un Padre que nos perdona. Primera de Juan 1:9. Un Padre perdonador. Un Padre amoroso, que es amor. Lo vemos en Primera de Juan 4:8. Y luego vemos que es un Padre santo para darnos ejemplo a nosotros. Es Padre santo, es santo. Lo vemos en Apocalipsis 16:5. Vemos que es un Padre verdadero y justo en juicio en Apocalipsis 16:7. Les dejo todos estos, es un montón. Por eso no me voy a poner a desarrollar versículos, temas, porque es mucho. Puedo dejar esto para que ustedes lo lean. Yo creo de que el conocer la paternidad de Dios es fundamental para nosotros como hijos, como discípulos de Él, porque todos los que estamos aquí queremos parecernos al Maestro, seguirlo y cada día aprender más de Él. Entonces tenemos que entender que el conocer su palabra, todo lo que es Dios,
Dice que esto nos hace entender y nos habilita a nosotros para ser verdaderamente discípulos del Señor y para poder mostrar y para que otros alcancen misericordia a través de nuestro conocimiento, de nuestra vida en Jesús, ¿verdad? Y también nos ayuda en la oración, porque nosotros vamos a orar con entendimiento y conocimiento, con esa plena seguridad que Él nos va a responder, que nos va a contestar. También todo esto, conocer la paternidad de Dios, nos ayuda a recibir al Espíritu Santo. También dice que nos ayuda también para la salvación y redención de otros también. ¿Por qué? Porque ellos van a ver en nosotros algo diferente y van a anhelar conocer a Jesús, anhelar a tener ese Padre que nosotros tenemos. También eso también nos va a dar como más libertad de querer entrar a la presencia de Dios, que ya no nos va a quedar aquello de que será que oro, será que pido, será que sí me va a dar el Señor esto. Para Dios, alguien decía de que un día yo oí a alguien que dijo de que no se le pedían a Dios cosas pequeñas, que solo grande porque Dios era grande. Claro que sí. Yo dije, pues yo le pido chiquito y grande porque yo sé que hay cosas que son tan pequeñas para mí, pero Dios, ¿cómo queremos nosotros que Dios nos conceda solo cosas grandes? Si no pedimos, Él quiere que nosotros como hijos nos acerquemos confiadamente, con esa fe, con esa seguridad de que vamos al Señor, y así como le pedíamos a nuestro papá desde un dulcito, desde una golosina, hasta cosas grandes que quizás sabíamos que ni siquiera las tenía nuestro papá, pero nosotros decíamos, es nuestro papá, Él tiene que darnos. Y a veces nosotros como mamá ahora entendemos cuando nosotros oímos a nuestros hijos y dicen, yo quiero tal cosa, y ni las tenemos ni las podemos comprar para dárselas, pero como Él cree y confía que como papá vamos a darle, entonces así quiere Dios que nosotros nos acerquemos a Él, confiando, creyendo que Él es suficientemente grande y todopoderoso para darnos todo, pequeñas y grandes cosas. Amén. Entonces yo quiero que en esta mañana, pues que oremos. No sé, Lili, si tú cierras la oración. Este es el tema que les traje. Conociendo la paternidad de Dios, conociendo quién es nuestro Padre, a quien llamamos y reconocemos como Padre, qué poder hay en Él, qué amor, qué fidelidad. Cerrar el tema y para darnos despedidos. Vamos a orar todos los que estamos conectados. Sí, solo quiero decir algo, mamita. La paternidad de Dios es muy importante, creo que es una de las cosas base que debemos de tomar en el cristianismo, porque eso nos da una identidad clara a nosotros de quiénes somos, del valor que tenemos y de la importancia que tenemos para Dios. Y creo que en estos procesos como los que entran la mayoría de acá del grupo, esto es fundamental. Porque al encontrar su identidad en Dios, primeramente, le quitan del trono a cualquier ídolo. Y eso no solamente se habla de un ídolo de yeso, de madera, de escultura hecha de manos de hombres, sino aquellos que tenemos entronados en nuestro corazón, ¿verdad? Y que sin los cuales pensamos que si no están no viviremos, ¿verdad? Y realmente yo creo que la paternidad de Dios es justamente eso, es una sanidad del alma, porque muchos venimos de deficiencia desde niños, de aceptación, de amor, amor sincero, de cuidados de un padre, porque yo lo puedo decir por testimonio.
Yo vengo de un hogar así donde papá no estuvo ausente. Y pues Lucy, que conoce a mi papá, sabe que mi papá es inexpresivo, es así frío. Crecí sola, sin alguien que diera la cara por mí. Entonces creo que cuando vine al matrimonio, por mucho tiempo le di ese lugar a mi esposo, que me ayudó en su debido tiempo, pero creo que Dios en su infinito amor y misericordia me lo puso así, pero llegó el momento en que el Señor me dijo, tienes que desentronarlo de ahí porque ese lugar me pertenece a mí. Y yo creo que en esta enseñanza es importantísimo que todos los que entran a este proceso encuentren la paternidad de Dios, porque a veces solo lo conocemos como Dios y como Salvador, ¿sí? Y le hablamos así al Señor, solo Dios, 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 y Él quiere que lo conozcamos como Padre. El Padre que nunca tuvimos, el Padre que todos anhelamos, porque la verdad es que yo creo que no hay persona en el mundo que no anhele ese Padre perfecto, porque todos cerramos, como tú dijiste en la enseñanza de hoy, como papás, ¿verdad? Cometemos muchos errores, no venimos con un manual bajo el brazo, aprendemos en el camino y lastimosamente a veces aprendemos cometiendo errores. Pero Él es perfecto y Dios quiere que nosotros realmente lo conozcamos a Él como ese Padre perfecto que no comete errores, porque en Dios no hay error, en Dios no hay imperfección. Entonces creo que es necesario, amados, es necesario que todos los que entran al ministerio encuentren esa paternidad en Dios. Y yo lo encontré en un restaurante, en un desayuno que me invitaron y de verdad yo creo que fue el inicio de mi vida, el inicio de algo distinto en el Evangelio para mí, porque yo conocí a Dios como Dios, lo conocía como mi Salvador, pero había esa barrera que aún no me dejaba tener una intimidad con Él, porque yo no había tenido una paternidad sana, terrenal. Y el Señor ese día me dijo, ya me conoces como Dios y como Salvador, ahora vengo a mí, miren, a mí no se me olvida, vengo a tu encuentro como Padre. Y ese día, miren, amados, en medio restaurante yo lloraba como una niña, pero como una niña que cuando la han consentido tanto que de repente le meten una nalgada, así que hasta con resuello llora. Yo encontré a mi Padre ese día, el Padre que tanto anhelé, al Padre que tanto esperé y que deseé de toda mi vida. Y creo que allí encontré la sanidad de mi alma. Inició una relación diferente con Dios. Entonces, de verdad, miren, si están acá es porque ustedes quieren vivir algo diferente en Dios. Y bendito proceso porque los trajo acá. ¿Sí? Bendito proceso. Pero anhelen recibir la paternidad de Dios. Anhelen, pídanla. El Señor dice, pedid y se os dará. Ustedes díganle, Señor, yo quiero tu paternidad. Ayúdame a encontrarla. A encontrar, a tener ese encuentro contigo como Padre. Porque yo les puedo asegurar que desde ese momento, ay, se les va a cambiar la vida. Como decimos, se les va a reiniciar la vida. Les van a cambiar el chip totalmente. Y realmente en Dios va a ser su deleite porque saben que Él es todo. Es Dios, es Salvador, es amigo, es Padre. Y va a haber esa cercanía porque a mí me costaba mucho porque yo crecí sola. ¿Sí? No tenía la confianza de acercarme hasta el día de hoy. Yo no tengo la confianza de acercarme con mi papá terrenal y contarle lo que me pasa. Pero con Dios sí, yo con Dios me desahogo. Si estoy enojada, me desahogo porque estoy enojada. Si estoy triste, me desahogo porque estoy triste. Si estoy afligida, me desahogo porque estoy afligida. Pero le hablo a Él como papá. Por eso si ustedes se dan cuenta cuando lloro, le digo, papito lindo, Padre amado, porque en Él encontré lo que no había encontrado en mis papás. Y saben que también les puedo decir que a raíz de encontrar esa paternidad en Dios, pude amar a mis papás de una manera distinta. Porque Dios sanó en mí esa relación desgastada entre mis padres y yo.
Yo no los podía abrazar, yo no los podía besar, mucho menos decirle que los amaba, porque me hirieron mucho. Pero cuando el Señor sanó esa área de mi vida, yo abrazo a mis papás ahora, los beso, les digo que los amo. Siguen en muchas cosas igual, pero realmente Dios ha puesto un amor diferente y eso tiene que ver con nuestra sanidad. Así que de verdad la prédica de hoy muy acertada, Lucy. Gracias, que el Señor te siga usando. Pero sí quiero dejarles eso en su corazón a todos los que están aquí. Lastimosamente, de verdad, yo quisiera que estuviera todo el ministerio, todos, para que esto lo tomaran de verdad y lo anhelen con todo su ser. Si a mí me hubiesen dicho antes, es necesario que reciba la paternidad de Dios, porque tal vez hubiera tenido el entendimiento de que iba a recibir, ay hermano, yo lo hubiera pedido desde mucho antes, muchísimo antes. Pero todo es en el tiempo de Dios. Anhélenlo, pídanlo y Dios se los va a dar, porque eso va a provocar una sanidad en el alma, una sanidad profunda, y a ustedes les va a dar de verdad un nuevo tiempo con Dios, una cercanía diferente con Él, una conexión con el Padre completamente distinta, donde ustedes van a poder hablar con Él como amigos y expresarle cualquier cosa, porque Él entiende nuestra humanidad, entiende, amados, esa parte humana, y lo único que quiere es que nosotros realmente seamos sinceros, pero cuando no tenemos esa cercanía con Él como Padre nos cuesta, hay una barrera, ¿sí? Cuando lo vemos solo como Dios, lo vemos como aquel Dios que nos han dicho nuestros abuelos que está lejos, 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 y que nosotros le tenemos que hablar con tanta reverencia y con tanto, pero Él quiere tener una relación de padre a hijo. Y muchos de nosotros no lo tuvimos, no tuvimos esa relación sana y por eso nos cuesta. Amén. Así que de verdad solo quería agregar esto a lo que Lucy estaba diciendo, porque creo que Dios anhela esa relación con nosotros como papá. Más que como Dios, más que como Salvador, creo que anhela tener esa relación como padre, de padre a hijo, pero no como la que tuvimos en la tierra, sino una relación de verdad perfecta con un padre que nos ama de tal forma que entregó lo más valioso por nosotros y que ese amor es eterno. Y como decía uno de los versículos que a mí me encanta, porque es el amor de Dios, no cambia ni varía. ¿Qué quiere decir variación? No quiere decir que Él ama hoy y mañana no. Que hoy ama y una semana no. Que ama un día, una semana y un mes no. Él ama siempre, no varía. O sea, no cambia de parecer. A eso es lo que se refiere la palabra. Así que yo, gracias Lucy, te bendigo, mamita linda. Y pues a las 4 de la tarde hoy también, amados, conectémonos en la transmisión en vivo, que justamente Lucy va a estar hoy orando por la tarde. Invitemos a todos los que podamos, hagamos reuniones de chat donde puedan invitar a más personas. Si tú no te animas a evangelizar aún, amados, la oración es la llave que acerca a las personas a Dios. Así que por favor, todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu, y ayudemos a acercar a otros al Señor. Amén. Así que Lucy, te doy el tiempo. Algo más que les quería yo agregar es de que, como decía Lili, que a veces nosotros nos han dicho de Dios, nos han enseñado cosas y creemos de que a Dios hay que expresarnos con unas palabras, así como que fuéramos tan intelectuales, tan preparar tantas cosas. ¿Cómo nosotros nos acercamos a nuestros papás? Tal como somos. Dios quiere que nos acerquemos a Él como estemos, así como ese hijo pródigo. ¿Cómo iba Él? De esa manera se acercó y Él no lo rechazó, Él lo entendió. ¿Por qué? Porque es padre y ama y su amor es perfecto. Y como decía Lili, en Él no hay variación ni mudanza. Dice su palabra que Él se complace en bendecirnos, en darnos lo mejor de lo mejor. No nos va a dar algo que no sea bueno, nos da lo mejor de lo mejor. Y es generoso, Él es bueno, Él es un Padre perfecto.
Y es la mejor, cuando sabemos que somos hijos, nos sentimos más seguros, más confiados, más firmes. ¿Por qué? Porque tenemos quien nos va a proteger, quien nos va a ayudar en todo tiempo. El reconocer la paternidad de Dios nos da plena seguridad y nos ayuda a ser más efectivos. Hasta para orar, oramos con más seguridad, porque reconocemos que estamos ante nuestro Padre, aquel que todo puede y que nos ama, y que somos hijos y que somos amados por Él, que no vamos a ser rechazados, estemos como estemos. Lo único que Él quiere es sinceridad, que seamos sinceros, porque no le podemos mentir a Él, no nos podemos justificar, más que ser sinceros y decirle: Señor, tal como estoy, aquí vengo, reconozco esto y aquí estoy, me presento ante ti, tú tienes el poder para deshacerme y hacerme de nuevo y cambiar todo lo que en mí está mal. Amén. Vamos a orar esta mañana, y espero en Dios haberles servido un poco para aclararles un poquito la palabra, que puedan comprender un poquito más de la palabra. Y por favor lean, mediten, no que agarren un capítulo completo, sino que pequeñas porciones, a modo que ustedes las van a ir, como yo digo a veces así, como degustando, como cuando comemos algo que es poquito y que no queremos que se acabe y que nos dure mucho allí, ¿no? Que está bien, que está sabroso. Entonces, así tienen que ir leyendo poquitas porciones de la palabra, a modo que ustedes las vayan atesorando y que se vayan quedando ahí en su corazón y en sus pensamientos para el momento de la necesidad. Amén. Vamos a orar, dando gracias a Dios por la palabra. Y habemos muy pocos, pero estamos los que necesitamos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, ante ti estamos, Señor, una vez más, dándote gracias, Padre, por este tiempo maravilloso en tu presencia, por este tiempo maravilloso, Señor, meditando y compartiendo tu palabra, el alimento que es sustancioso, que nos levanta, que nos nutre, que nos fortalece y que nos prepara y nos capacita, Señor, para todo el tiempo y para toda necesidad. Padre, nosotros te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por ese amor, por esa gracia que derramaste sobre nosotros. Gracias, Señor, por llamarnos, por escogernos, por elegirnos a nosotros. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Padre, porque eres nuestro Padre perfecto, ese Padre que no abandona, que no desampara, ese Padre que sabe hacer todas las cosas y que no hay nada imposible para ti, amado Rey de la Gloria. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos has llamado para estar aquí. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Oh Dios mío, en esta mañana te queremos entregar toda carga, todo afán, toda ansiedad, todas esas aflicciones y preocupaciones, todos esos problemas, Señor, se llamen como se llamen. Tú eres ese Padre todopoderoso, y en esta mañana nos has hablado a través de tu palabra, donde dices de que como hijos tuyos tenemos todo lo tuyo, está a nuestro alcance. Pues hoy queremos tomar de ti esa paternidad, esas bendiciones que tú ya nos diste, Padre, pero que por falta de conocimiento no las proclamamos, ni las declaramos, ni nos apropiamos de ellas. Pero hoy, Padre, tú has abierto nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender tu palabra, que es fiel y verdadera, y para que de este día en adelante cada uno de nosotros nos presentemos ante ti como hijos verdaderos tuyos, y que lleguemos a ti reconociéndote como Padre, como ese Padre protector, proveedor y defensor, como ese Padre que ama,
y que no desampara ni abandona, como ese Padre que se levanta a favor de sus hijos y los defiende porque los ama con amor eterno. Ese Padre que es fiel, que en Él no hay variación ni mudanza. Ese Padre que nos da todo el don perfecto y toda buena dádiva. Padre, nosotros en esta mañana te pedimos todos juntos que cada día, Señor, traigas a memoria tu palabra en todo tiempo, en toda situación, y que nosotros como hijos tuyos tengamos esa seguridad plena, esa confianza que cada vez que corremos a ti, tú no nos vas a desechar ni nos vas a reprochar, mucho menos nos vas a decir que no puedes darnos lo que te estamos pidiendo, Padre, porque tú eres soberano y en ti está el poder para hacer todas las cosas que son imposibles para nosotros. El poder para deshacer todo lo malo en nosotros y hacernos y darnos la forma perfecta y correcta a tu parecer, Padre. En esta hora te agradecemos porque creemos en tu palabra y creemos en ti. Creemos en tus profetas y creemos en ti, Señor Jesús, en tu nombre, que es sobre todo nombre. Ministranos cada día, Señor. Cada vez que abramos la palabra, háblanos. Háblanos directamente, Señor, y que podamos nosotros entender que nos estás hablando. Gracias, Señor, porque nos corriges con amor, nos disciplinas con amor y con misericordia, y nos atraes a ti con lazos de amor y de misericordia. Gracias por tu gracia derramada sobre nosotros, porque día tras día, Señor, nos atraes con amor y con misericordia, y nos vas enseñando a caminar, porque eres tú el que nos abres camino donde no hay. Tú haces nuestro caminar, Padre, y nos haces caminar en tierra firme, en suelo seguro. Muchas gracias por amarnos y bendecirnos con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Hoy te entregamos, Señor, nuestras familias, y te entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos. Aquí hay esposos, Padre, hay esposas, hay madres, hay hijos, hay hermanos que oran por sus familias. Que de este día en adelante, ellos y ellas, Padre, se acerquen a ti confiadamente y que te presenten y te entreguen a sus familias. Que se presenten ante ti como esos reyes y sacerdotes, como esos escogidos, como esos hombres y mujeres portadores de tu luz, como esos hombres y mujeres llenos de tu Santo Espíritu, Padre, que saben pedir, que saben acercarse a ti, que creen y esperan en ti que tú harás y que tú cumplirás lo que has prometido, Señor. Y hoy te entregamos nuestras familias, te los entregamos a ti, porque tú eres el único Dios fiel y verdadero, el que ama con amor eterno, con amor perfecto, el que perdona multitud de pecados, el que sanas, el que libertas, el que levantas y el que salvas, y el que haces resucitar a los muertos, el que haces entrar espíritu de vida en los que están muertos para vivificarlos. Ante ti traemos, Señor, a nuestra familia, porque creemos que tú haces caminar al paralítico, resucitar al muerto, el que le das vista al ciego, oído al sordo, y el que levantas al caído y el que le das fuerzas al cansado. Padre, por eso traemos ante ti nuestra familia, aquellos que oramos por ellos para que tú seas obrando en sus corazones y en sus pensamientos. Que de la misma manera que nos alcanzaste a nosotros y nos encontraste y nos aceptaste a nosotros, Señor, nos recibiste tal como estábamos,
en esos pecados, en esa inmundicia. De la misma manera, Padre, los alcances y los atraigas a ti, a ellos también. Que sean iluminados, que sean alumbrados, que sean atraídos en pos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque nosotros creemos y declaramos que tú los amas con amor eterno y que tú los ves y que en tu tiempo, Señor, tú harás tu bendita y perfecta voluntad en ellos también. Tu gracia los toma y los alcanza y los levanta para gloria y alabanza de tu nombre. Nosotros declaramos en esta mañana que tú harás manifiesto tu poder en ellos y que tu poder y tu amor y tu misericordia será en ellos, Señor, visible, Padre. Y daremos gloria y honra solamente a ti. Daremos testimonio, Padre, de lo que tú estás haciendo y de lo que has hecho y lo que vas a hacer en cada uno de nuestros seres amados. Bendice a cada mujer, a cada varón que se hizo presente en esta mañana para escuchar tu palabra. Bendice esos hogares, esas familias, esas naciones, esos ministerios, Padre. Sé tú obrando de acuerdo a tu propósito y a tu buena y perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque creemos y declaramos que tú harás y cumplirás tu promesa. Gracias te damos, Señor, por la libertad y la salvación de esas vidas, la sanidad de los que están enfermos, la provisión de aquellos que están pidiendo, Señor, provisión, porque tú eres ese Padre que provee. Que cada vez que ellos lean, Señor, esos versículos, Padre, ellos vayan comprendiendo el poder y el amor que hay en ti. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te agradecemos por tu Santo Espíritu, Rey de la Gloria. Gracias te damos, amado y bendito y poderoso Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere, Dios haga prosperar su camino, como dice su palabra, y que Dios haga resplandecer su rostro en su rostro y ponga en ustedes la paz. Esa paz que trae descanso, que trae reposo, que trae quietud, que trae confianza y seguridad, que trae esperanza. Esa paz que solamente Él nos puede dar. Que sean llenos completamente de esa paz y del gozo del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y los veo en la tarde si Dios lo permite. Bendiciones, feliz día.